La segunda es la redención. Y es una palabra que nos es muy familiar porque se habla de, hay una estatua allá de Cristo Redentor y el tema de redención se nos hace muy familiar, pero se nos escapa su significado. La gente, los ancianos de la iglesia, es decir, la gente vieja de aquí, se acordará que antes cuando uno pagaba una deuda, que uno había firmado un pagaré, se le decía redimir una deuda, o sea, rescatar el pagaré. Uno pagaba una plata, le daban el pagaré de vuelta. No voy a decir quiénes se acuerdan de eso para que no echarlos al agua. Pero el término redención tiene que ver con rescate. Tiene que ver con rescate. Así empieza Pablo su carta a los Efesios. En él tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿cuál es el modelo que se usa aquí? Recordemos que en aquellos tiempos habían esclavos. Habían un tipo de esclavos que manejaban los judíos y otro que manejaban los romanos, que son tratamientos completamente distintos. Los judíos estaban obligados a tratar bien a los esclavos. Lo que es más, uno se esclavizaba voluntariamente si le debía una plata a alguien. Y uno esclavizaba a su familia y el tiempo máximo de esclavización, de estar esclavizado era 6 años, porque había que soltarlos a todos al año 6. Los romanos no, ¿verdad? Los romanos sí eran las mazmorras y todo aquello, y los galeones y toda aquella cosa. Pero ¿cómo era el modelo de los esclavos? Había mercados. Y entonces uno iba al mercado de esclavos a comprar lo que uno necesitara. Si necesitaba la señora que limpia, ahí hay la esclava fulana y tal, y entonces uno iba y le revisaba los dientes como si compra un caballo. Y le ven y le tocan los músculos a ver si resiste y un montón de cosas más. Y los precios dependían de la capacidad del esclavo. Si eran fuertes, grandes, eran más caros. Si eran ya viejitos y ya fregadillos y panzones, ya pues eran muy baratos. Y entonces se pagaba por ellos. Se pagaba una plata. Y entonces a partir de ese momento el esclavo te pertenecía. Y te pertenecías en serio. Puedes matarlo. Era un mueble, era un trasto. Te pertenecía. Era tuyo. Habías pagado por él. Dice la Escritura, ahora vamos a leer algunos textos, que nosotros somos esclavos del pecado. ¿Se acuerdan que dijimos que perdimos la capacidad de no pecar, el posse non pecare? Y ahora solo tenemos la capacidad de pecar, el posse pecare. Sí, somos esclavos del pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Sí, la palabra que usa son esclavos del pecado. Y además, entregamos el mundo entero que se esclavizó a, llámenlo como quieran, diablo, Satanás, príncipe de las tinieblas, la serpiente antigua, tiene un montón de nombres en la Biblia. Y entonces hay una esclavización completa. ¿Quién podrá defendernos, verdad? Dijo, ¿quién fue? El Chapulín Colorado. El teólogo, el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? En el estado de esclavitud que nosotros tenemos, nadie. Nadie. Hay que ir a pagar un precio. Y vean lo que dice la Escritura en términos de la esclavitud que tenemos para que vean que no es cuento. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y dice Pedro, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La redención proviene del pago de un precio para rescatarnos a nosotros. Esos modelos vienen desde hace rato. En la Pascua, que semeja la salida del pueblo de Israel de la cautividad de los egipcios, la última, no sé si ustedes se acuerdan de la última plaga, donde murieron todos los primogénitos, el Señor ordenó que se sacrificara un cordero y que se tomara la sangre de ese cordero y se pintaba en un madero. Y uno dice, esto se me es familiar. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre derramada en un madero, esto me es muy familiar. Bueno, lo que estaba haciendo el Señor era rescatando los primogénitos del pueblo de Israel. A partir de la sangre del cordero sacrificado pintada en los marcos de las puertas. Para que cuando pasara el ángel de la muerte pasara por alto las casas que estaban pintadas con la sangre del cordero. Dicho sea de paso, la palabra hebrea
para Pascua es Pesa. Pesa quiere decir pasar por alto. Pasó por alto esas casas. El Señor, dice la Escritura, en esa condición de esclavitud nuestro, Él pagó un precio de rescate. Al igual que estaba tipificado en el Antiguo Testamento con la sangre del Cordero, en esta ocasión lo pagó con su sangre. Y sabemos que sangre es vida. Entonces cuando vean, por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo. Por eso a mí me da cosa cuando alguien dice, cubro con la sangre de Cristo mi carro para que nada me pase. ¿Cómo se le ocurre cubrir con la sangre? Cúbralo con otra cosa, maneje bien, haga algo. Pero ¿cómo va a cubrir con la vida de Cristo el carro? O uso la sangre de Cristo para cubrir las paredes de mi casa y así me protejan. Eso es fetichismo cristiano. La sangre de Cristo lo único que significa es su vida. Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, al Jesús entregar su vida, la forma como la Biblia lo explica es entregó su sangre como pago para rescatarnos de nuestra condición de esclavitud. Entonces fue al mercado de esclavos, llamémoslo de forma figurativa, se encontró que ahí estábamos nosotros y dijo, esos yo los compro. ¿Cuál es el precio que vas a pagar? Mi vida. Y ahora me pertenecen a mí. ¿Cómo lo explica la Escritura? Pedro nos dice, somos pueblo adquirido por Dios, adquirido, comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde estábamos esclavos? En las tinieblas. ¿Y a dónde nos llevó? A su luz admirable. Entró a las tinieblas donde éramos esclavos, nos adquirió y nos movió a su luz admirable. Y dice Pablo en la carta, a la primera a los Corintios, dice, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestra condición de esclavitud, hay gente que dice, no es que ahora soy libre. No, no sos. Cambiaste de amo. Libre no sos. Porque alguien te compró en el mercado de esclavos, ahora tenés un nuevo amo. Si seguimos la figura de la redención. Antes tenías un amo maldito, un amo desgraciado, que era un mal amo que te sobrecargaba y te torturaba y te complicaba la vida y tenías fracasos familiares y tenías fracasos profesionales y la vida era una desgracia con ese amo que yo tenía. Pero resulta que ahora vino alguien y me compró y me pasó a su luz admirable y ahora cambié de señor, que ese es el término que se usa en la Escritura para decir amo. Se los voy a dar en 3 idiomas por si no lo entienden. Dominus Kyrios Adonai. Dominus es Señor en latín, Kyrios es Señor en griego, Adonai es Señor en hebreo. Se usan todos esos términos. Adonai y Kyrios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y el término que se usa en las Biblias traducidas al latín después del año 300, principios del 400. ¿Cómo es nuestro nuevo amo? Uno que alivia cargas, uno que sabe qué es lo que nosotros podemos aguantar y qué no, uno que nos va llevando. Y hay otra invitación, que a mí me fascina esta invitación, que hace el Señor. El Señor estaba en el mercado, en un pueblo en Israel, en Tierra Santa, y los mercados se construían, las ciudades se construían alrededor de los mercados. Eran concéntricas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que ir al mercado todos los días. Pues no habían refris. Entonces había que comprar la verdura y la carne y todas esas cosas que había que hacer todos los días, había que ir todos los días al mercado porque no se conservaban las cosas. Los mercaderes tenían esclavos que jalaban las cosas que uno compraba. Y a los esclavos le daban una cochinada de plata para que se alimentaran, pero una cochinada de plata. Les pagaban por viaje. Entonces, ¿qué hacían los mercaderes con los esclavos que no valían nada?
Venían 3 personas y decía, bueno, lleve la carga de los 3, y los pobres hombres se iban llevando, y entonces se iban encorvando. Fabricio debe conocer esto, y ya después estaba la espalda de esta manera y ya no se podían devolver. De la sobrecarga que tenían todos los santos días del mundo, porque les metían cargas de 3 o 4 o 5 personas para pagarles solo un viaje. Qué malditos. Pero es que el esclavo no servía para nada. Entonces, al final, ¿qué importa? Viendo aquello, dice Cristo, ay, muchachos, vea la invitación que les voy a hacer. Y dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deje ese amo que lo sobrecarga y venga a mí, porque yo soy un mejor Señor. Yo voy a poner encima suyo lo que debe ser correcto, lo voy a poner a vivir como yo quiero que usted viva, pero eso no lo hace libre, eso lo hizo cambiar de amo. Por favor, no eludan eso, ¿verdad? Lo hizo cambiar de amo por uno que el yugo es fácil y la carga es ligera. ¿Sí? Esa invitación conviene aceptarla. ¿Quién no quiere aceptar esa invitación? Por tanto, en esta segunda metáfora, el modelo de redención nos lleva de donde vimos el templo, donde hay propiciación de la ira de Dios, al mercado de esclavos, donde somos comprados, redimidos y puestos en una libertad. Recordemos que el único ser que tiene total libertad es Dios. Puestos en una libertad en Cristo. Dice el Señor, así que si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libres. Nos deshacemos de esa esclavitud del pecado que tenemos ahí.